Sean bienvenidos a la materia Sociología de la Organización. En esta primera unidad lo hemos denominado Conceptualización de Sociología. Y nos corresponde hacer un análisis de dónde proviene esta palabra. Y etimológicamente, sociología proviene de dos vocablos importantes. Uno de ellos es socius, que viene del latín y significa compañero o socio, y también de logía, que es el sufijo, en este caso, que se le denomina el tratado o el estudio. Literalmente la palabra sociología es el estudio de los socios o compañeros, o en pocas palabras, el estudio del individuo. Con esto podemos considerar entonces que la sociología se hizo desde un inicio una ciencia, y se dice que para que una rama, en este caso, o una materia pueda considerarse, en este caso, científica, tiene que pasar por un método, en este caso, pues científico. Y es el estudio, se dice que la sociología es el estudio científico de todos y cada uno de los seres humanos en sus relaciones existentes con otros individuos. Recordemos nuevamente que etimológicamente el hecho de estudiar al individuo es simple y sencillamente complejo, porque cada uno de nosotros tenemos ideales, pensamientos, raciocinios completamente diferentes. Entonces, ahora nos corresponde analizar qué es la sociología de la organización. Y este concepto busca conocer de una manera científica, utilizando un método científico, que en un momento más vamos a ver, los procesos sociales y también los diferentes cambios y etapas que ha tenido el individuo en el desarrollo interno de una empresa o de una organización. Esto es con el propósito de tener una visión más clara y más completa de cómo un individuo funciona trabajando, ¿sí? Y también relacionándose con otros más, que tienen en común, al final de cuentas, el desempeñar una función o una labor en este tipo de empresas. Entonces ya es un estudio científico más detallado. Y por otro lado, también vamos a analizar en esta unidad las ramas con las que la sociología de la organización o la sociología en general se relaciona. Y esto es, la sociología se relaciona con una parte muy importante que es la religión. ¿Sí? Se dice que es la sociología de la religión, es decir, establecer medios y formas de poder llevar a cabo una actividad o poder desempeñar, ¿verdad? O ejecutar una religión como tal. Y entonces aquí estamos hablando de la parte teológica, ¿verdad? Y teo significa Dios, es el estudio de Dios, ¿verdad? O el estudio de un todopoderoso. Entonces vamos a ver también que la sociología, al involucrar diferentes grupos de personas, a veces hay cuestiones afines o en común, ¿verdad? En donde la parte de la religión ha sido muy, muy importante en todo el desarrollo de la historia de la humanidad. Otro sentido muy importante es la sociología de la economía. Recordemos que la economía se encarga de estudiar la oferta, la demanda, la escasez y la riqueza. Bueno, pues en este sentido la sociología también involucra diferentes grupos sociales, ¿verdad? En donde se van a encontrar inmersos cada uno de nosotros. La otra es la sociología rural y la sociología urbana. Recordemos que lo rural se está refiriendo a algún pueblo, alguna etnia, algún lugar en donde no se ha hecho una ciudad, ¿verdad? También
se establecen grupos sociales. Y en la sociología urbana, pues habla de metrópolis, ¿verdad? De ciudades completas en donde también nos encontramos inmersos. Se encuentra también la sociología del conocimiento, esto es de igual forma, agrupar personas o individuos que se dedican a estudiar el conocimiento. Esto es como aquellas ciencias filosóficas de alguno u otro tipo de condición en la cual se pueden involucrar posiblemente personas que se dedican al arte, personas que se dedican tal vez a las ciencias políticas, etcétera. Entonces se le denomina que es una sociología del conocimiento. Y algo muy importante también, hay una sociología denominada sociología de la historia. Esto es, conforme han pasado los años, los tiempos, las épocas, lustros, y cuestiones importantes, ¿verdad? El hombre, el individuo ha tenido un desarrollo racional, social, ¿verdad? Y que ha permitido hasta cierto punto en este caso, desarrollo completamente perfeccionista, ¿verdad? Con respecto a que el hombre ahora se desempeña en otras funciones, como actualmente nosotros estamos viendo nuestras necesidades, una de ellas surgiendo lo que fue el COVID, ¿verdad? Esta pandemia a nivel mundial e internacional. Actualmente ya hay personas que se dedican básica y exclusivamente, o como nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer uso de las TICs. Entonces, ha sido un desarrollo tecnológico importante, pues, para todos los seres humanos. Y algo muy importante, que hay una teoría que es que hay una rama de la sociología que es la sociología teórica. También en este caso se refiere básicamente a las cuestiones teóricas y esto nos permite involucrar nuevos autores, nuevas personas que se dedican, en este caso, a estudiar cómo se desarrollan las personas. Esto lo estamos viendo en esta primera unidad. Por lo tanto, debemos recordar que para que la sociología se haya hecho una ciencia, tuvo que haber pasado por un método científico. Y en este sentido, en el método científico, debemos recordar que hay 5 pasos muy, muy importantes. Para que la sociología se haya hecho ciencia, tuvo que haber pasado por el método científico. Desde el primer punto, que fue la observación, la otra parte, que es la investigación, duda o hipótesis, que también le llamamos, que es el segundo punto. La tercera, en este caso, tuvo que haber sido la experimentación, ¿verdad? La comprobación, que también es el análisis de todos los datos. Y lo último, que se llama teoría, que se hace teoría o se hace, en este caso, se hace una ley, ¿verdad? Y entonces se llega a contemplar la parte de que esta ciencia, esta sociología, se hace un método científico. Y recordamos algo muy importante que necesito que ustedes sepan. Cuando algo no se ha investigado y no ha pasado por el método científico, en el caso de la sociología es una línea muy delgadita que, si nosotros no logramos investigar cómo es el comportamiento del individuo en las empresas, en las organizaciones, y no pasamos esta línea divisoria, ¿verdad? Entonces se dice, y lo comentan muchos autores, en chisme. O sea, son cosas que no están comprobadas, que solamente pasan, ¿verdad?, a oídos de otras, y en donde hay una transformación de la información. Y luego, recordemos esta parte y nunca lo vayamos a olvidar: si no está comprobado, se vuelve y se considera chisme, ¿verdad? Y esto es lo que sucede. Bueno, algo muy importante que necesito recalcarles en este sentido: este método científico propicia que muchos autores, muchas personas que se dedicaron al estudio del comportamiento del ser humano, y no solamente de forma individual, sino también de forma grupal, en equipo, como por ejemplo ustedes recordarán, un padre muy importante de la administración moderna fue Henry Fayol,
y él hizo también una serie de investigaciones con la gente y experimentos con las personas en una empresa industrial que en ese tiempo se llevaba a cabo o surgió la revolución industrial, ¿verdad? La modificación o el cambio ahora de personas que hacían su labor y en este caso fueron cambiadas, ¿verdad? Por las máquinas. Hace su investigación y él considera que lo más importante de todo esto es de que para que una persona pueda desempeñarse profesionalmente y organizacionalmente bien en una empresa, debe de tener por lo menos sus instalaciones bien adecuadas, hasta la luz, la iluminación tiene mucho que ver. Entonces, en base a esto, se comienzan a hacer una serie de investigaciones en donde comentan que el comportamiento de una organización o de una empresa va a depender también de esta serie, de estas condiciones en donde se encuentran las personas, pero algo importante, significativo, que debemos lograr la eficiencia, la eficacia y por lo tanto personas con efectividad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que van a tener los dueños de cuidar esto? Es que pueda haber productividad en su empresa. Esa es la finalidad básicamente. Bueno, y vamos recordando también que el padre de la sociología, con las aportaciones más importantes, fue Augusto Comte. Él hizo una serie de investigaciones con respecto a que habían varios estrados, ¿verdad? Él consideró para el individuo y para el comportamiento del individuo hay varios estrados. El primero de ellos es la parte teológica o religiosa, que tenemos que enfocarnos a creer en algo, a un todopoderoso, a creer que existe algo más allá que nosotros mismos. También existió un estrado muy importante que fue la metafísica, o sea, profundizar más allá de lo que somos a través de los pensamientos realistas o surrealistas que pudiera existir. Y algo también muy significativo para él en este sentido fue la parte de poder idear y tener como base importante, en este caso, el comportamiento a través de la estética y la dinámica. Acuérdense que la estética estudia lo bello, lo maravilloso, lo sorprendente, ¿verdad? Lo bonito, lo bello. Y en este caso, que somos personas dinámicas y emprendedoras y que eso nos hace estar cambiando de actitudes o de comportamientos. Entonces, básicamente recordemos que el padre de la sociología fue Augusto Comte. Y bueno, vamos a ver en la cápsula de la referente ya a la clase grabada, les voy a platicar cómo va a estar la tarea para esta primera unidad y solamente les puedo adelantar que es una libreta digital la que van a trabajar. Ya más adelante les podré comentar y hablaremos del señor Augusto Comte, de todas sus aportaciones y lo que realmente investigó e hizo, ayudado, por supuesto, de otros autores como fue Carlos Marx, lo que dejó en este caso las aportaciones de Frederick Taylor, así como también de Henry Fayol y otros más que también sobresalieron en la parte de la sociología. Recordemos que estos autores no solamente se dedicaban a estudiar una sola ciencia, que en este caso era la sociología, sino también tenían ideas de la filosofía, que es el amor a la sabiduría, mucho conocimiento con respecto a la psicología también. En este caso, se estudia mucho este apartado. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videocápsula. Gracias.